dentro de los estudios por imágenes que se dan en el cráneo, nosotros tenemos la llamada ecografía transfrontanelar, que se da o se realiza o está indicado en recién nacido hasta el año de edad, es decir, hasta los 12 meses. A los 12 meses, ¿por qué se realiza hasta los 12 meses? O hasta el año de edad, porque la fontanela es apreciable hasta esa edad. Eso puede pasarse al año 2 meses, año 3 meses, pero ya se dificulta más poner el transductor aquí en la fontanela anterior para ver todas las imágenes del encéfalo, ¿no? También se puede realizar rayos X de cráneo, que las proyecciones más usuales o estándares conocidas que ustedes van a solicitar es la P lateral. Es decir, cualquier traumatismo de cráneo, entonces solicitan la P lateral de cráneo. También tenemos, sigue como estudio, la tomografía de cráneo o también llamada tomografía cerebral. Puede decir tomografía de cráneo, tomografía cerebral. Aunque de pronto si nos ponemos a ver los términos, si decimos tomografía cerebral, de pronto nos estamos imaginando solo el cerebro. ¿Y dónde está el resto de estructuras del encéfalo? Porque el encéfalo tiene también lo que es la protuberancia, el tronco, el cerebelo, hay algo así. Resonancia magnética, y un estudio como la parte vascular, ¿no? Que son angiografías selectivas de arterias celulares anteriores, medias y posteriores, ¿no? Entonces, estos son los diferentes tipos de estudios. Todo depende de la parte clínica, la sintomatología del paciente, el indicar cada uno de los. Pues recordamos la parte del cráneo de un paciente pediátrico, un recién nacido, una proyección lateral, una proyección AP, una vista superior y una vista posterior, ¿no? Aquí está la fontanela anterior, que es la más amplia, porque podemos realizar una ecografía transfontanelar, ¿no? También tenemos que recordar dónde se encuentra y cómo son las suturas para no confundirnos con las fracturas, que es lo que vamos a ver al final, ¿no? La próxima clase. Todas las suturas, ¿no? Coronales, longitudinales, salmoides, etc., ¿no? Y las proyecciones de cráneo, que es AP, y también una proyección lateral. Lo que nosotros vamos a valorar son las estructuras óseas, es decir, las fracturas, si en el caso se trata de algún traumatismo, o de pronto alguna tumoración, un cambio en la densidad del hueso, ¿no? Aquí nosotros no podemos valorar hematomas parenquimatosos, epidural, porque la rayos X de cráneo en proyección AP o proyección lateral solo se hizo para valorar las estructuras óseas, ¿no? Cómo está el hueso en ese momento post-trauma, o de pronto si no es un traumatismo, es una tumoración dura, no móvil, a nivel de cualquier región del cráneo, ¿no? Proyección AP y proyección lateral, ¿no? También existen otras proyecciones que son proyecciones para ver el occipital, que se llama el TAU. Esto lo van aprendiendo a medida que van avanzando las asignaturas, ¿no? De pronto lo ven en traumatología o de pronto lo ven en neurología, ¿no? O neurocirugía si tienen neurocirugía. El desarrollo embriológico ya lo conocen ustedes. Primero una yema que va a formar lo que es el cerebro. La parte del encéfalo se va formando lo que es el cuerpo calloso, después las cisuras, los surcos, dan unas circunvoluciones que ustedes ya conocen, ¿no? Y recuerden, las meninges, que son las membranas que van a proteger el parénquima encefálico, tenemos de afuera hacia adentro, ahí tenemos los huesos, la tablosa interna. La primera meninge de afuera hacia adentro corresponde a la dura madre, la primera membrana. La segunda viene a corresponder a la aracnoide y la tercera es la piel madre, que es la que tapiza o se pega al parénquima, ¿no? Al parénquima del cerebro, y por lo tanto se introduce en los surcos y las cisuras cerebrales, ¿no? De afuera hacia adentro tengo la dura madre, la aracnoide y la piel madre, ¿no? Esas tres capas en ese orden, ¿no? Y también tenemos los espacios meningios. Tenemos el espacio epidural, que es aquel espacio que se encuentra por encima de la dura madre, epi por encima, ¿no? Dural, de la dura madre, ¿no? Es decir, entre el hueso o la tablosa interna y también la dura madre, ¿no? Entre estas. El espacio tubular es el que se encuentra entre
cantidad de líquido es el espacio subaracnoide y por lo tanto va a formar aquella imagen líquida alrededor de la corteza que corresponde al espacio subaracnoide. El espacio subaracnoide se va a presentar o a introducir entre los surcos y cisuras cerebrales. Ese es el espacio subaracnoide. Esto tenemos que aprender o recordar. Tenemos que recordar bien estas líneas, ¿no? Dura madre, aracnoide, pie madre y los espacios epidural, subdural y el espacio subaracnoide, ¿no? Tanto en el orden que está de afuera hacia adentro como la localización. Esto es muy importante porque aquí se van a localizar o se van a alojar los llamados hematomas o hemorragias. Esto lo vamos a ver nuevamente en traumatismo craneoencefálico. Y aquí vemos una resección de una parte del cráneo, del hueso no sacado, también del meninge, y vemos las diferentes meninges y los diferentes espacios de las meninges. Aquí tengo la sustancia gris y aquí tengo la sustancia blanca que ustedes recuerdan. Estos son los espacios subaracnoides y los surcos y circunvoluciones cerebrales. Ahí estamos sacando otra meninge, donde vamos nosotros a ver la rica vascularización que existe entre ellas, ¿no? Lo mismo, es un esquema de la membrana, el seno longitudinal superior, las velocidades que ya conocemos. Lo mismo, ¿no? Pero en color. Aquí tengo el repliegue de una meninge de la madre hacia la parte media, hacia la línea media del cráneo, ya que va a separar el hemisferio derecho del cerebro y el hemisferio del lado izquierdo, que es el lado cerebral. Aquí tengo los senos venosos, el longitudinal superior, el recto, los transversos, los petrosos. Esto ya lo conocemos. Igualmente aquí una vista superior a la parte interna de la base del cráneo, tengo la meninge y aquí tengo la línea del cerebelo, ¿no? Porque por debajo se encuentra el cerebelo, ¿no? O el tentorio, ¿no? Y por lo tanto, si yo tengo, bueno, la hoja del cerebro, esta aquí es la tienda del cerebelo o tentorio, todas aquellas lesiones que se encuentran por encima del tentorio del cerebro le vamos a llamar supratentorial, ¿no? Y lo que se encuentra por debajo son lesiones infratentoriales. O sea, son clasificaciones o términos que se utilizan en referencia por la anatomía, por la localización anatómica. Igualmente, cuando nosotros decimos, de pronto pueden escuchar, bueno, cuando son lesiones dentro del parénquima cerebral, son lesiones intraaxiales. Cuando son lesiones fuera del parénquima, es decir, a nivel de las meninges o espacio subaracnoide o subdural o epidural, corresponden a lesiones extraaxiales, ¿no? Intraaxiales, extraaxiales, ¿no? Eso lo manejan más en quinto año, ¿no? En neurología. Y bueno, la parte media del encéfalo, la hoja del cerebro, un hemisferio cerebral en la cara interna, que es esto. Tengo la rodilla, el cuerpo y el rodete, ¿no? ¿Qué es esto? La circunferencia, esto es el tronco, este es el cerebelo, esta cavidad triangular es el cuarto ventrículo. Una vista superior de la base del cráneo, realizada por la meninge, la tienda del cerebelo, los pedúnculos cerebrales, la región celar o supracelar, el cerebelo acá, que se ve, el parénquima. Y conocemos una vista lateral externa del cerebro, ¿esta cintura cómo se llama? Silvio. Tengo el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Tenemos que orientarnos de manera anatómica qué lóbulo es lo que nosotros estamos viendo por tomografía, ¿no? Y una vista interna lo mismo, ¿no? El cuerpo calloso, que es el 2, el tercer ventrículo, ¿ya? Rodilla, cuerpo y rodete, el cuerpo calloso, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal, ¿no? Esto tenemos que reconocer para nosotros identificar que la lesión se encuentra en el lóbulo frontal, occipital, temporal o parietal. Esto tenemos que ya recordarlo. En una vista inferior de lo que es el encéfalo, lóbulos frontales, temporales, esto que corresponde al cerebelo, protuberancia, tronco, y esta cuerda roja que está aquí, que es fascilar, y acá tengo el polígono de Willis. Los núcleos basales, no un corte axial. Tenemos, esto aquí corresponde al núcleo caudado, correspondería a la cabeza del núcleo caudado porque la
corre al tálamo y esto al núcleo reticular que es triangular. Por delante hacia la región medial del núcleo reticular tengo la cápsula interna, ¿no? La cápsula interna, el brazo anterior y el brazo posterior, ¿no? Tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Y en general, si la lesión está comprometiendo todos los núcleos, solo se dice núcleos basales. Pero si la lesión está comprometiendo la cabeza del núcleo caudado, aquella lesión está en el núcleo caudado, en la cabeza del núcleo caudado, en el tálamo o en el núcleo reticular. Por eso necesitamos recordar la parte anatómica del encéfalo, ¿no? Porque la lesión puede encontrarse en cualquiera de estos núcleos basales o en la región de lo que es el cerebro o cerebelo, ¿no? Porque no nos vamos a quedar solo con, se me ocurre, acceso, ¿no? Acceso cerebral, acceso en dónde, ¿no? Acceso en tal lobo, ¿no? Tenemos que completar la impresión diagnóstica. En corte coronal lo mismo, ¿no? Depende si está hacia adelante o si está hacia atrás en corte coronal. Lo mismo, ¿no? La parte anatómica vemos aquí la cisura de signo, lóbulo frontal, parte temporal occipital. Otro nivel de corte, tengo esta gran cavidad que está llena de líquido cefalorraquídeo y el ventrículo lateral. Un corte coronal de lo mismo, anatomía, lo mismo, ¿no? Un corte parasagital hacia un lado, aquí ya no vamos a ver cuerpo calloso, sino que vemos ya los lóbulos que están parasagitalmente y también lo que es el hemisferio cerebeloso. Tengo la protuberancia, el tronco del bulbo, esto aquí era la arteria basilar. ¿Qué parte del encéfalo es? El encéfalo, ¿qué era esto? Esto aquí era lo que nos da dolor de cabeza en un baño. Que poníamos un alfiler aquí a cada momento y sabíamos el trayecto de la salida de los nervios. Que vaya a ser el cerebelo de los ortodoxos. La parte, un corte sagital del cerebelo, por delante tenemos la cavidad llena de líquido cefalorraquídeo, es decir, el SR, que es el cuarto ventrículo, ¿no? El cuarto ventrículo es una cavidad de líquido que se encuentra por detrás de la protuberancia y por delante del cerebelo, ¿no? Eso es importante, está en fosa posterior, ¿no? Eso es importante recordar. Las cavidades ventriculares, ¿no? Tengo ventrículo lateral, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales son dos, derecho e izquierdo. Cada ventrículo lateral tiene una prolongación o cuerno frontal, cuerno occipital y cuerno temporal, ¿no? Y esto es el cuerpo del atrio, ¿no? Tanto derecho como izquierdo, ¿no? Le llaman cuerno, prolongaciones, algunos autores tienen otro nombre, o hasta anterior, hasta posterior y hasta medial les han llamado. Luego nos quedamos con asta o cuerno frontal, occipital y temporal, ¿no? Ahí tengo el tercer ventrículo que es único hacia la línea media y tengo el cuarto ventrículo en la fosa posterior o infratentorial, ¿no? Estos ventrículos están llenos de líquido cefalorraquídeo. Aquí lo vemos, una proyección lateral y una vista superior, ¿no? Por arriba, ¿no? Ventrículo lateral derecho, ventrículo lateral izquierdo, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, ¿no? Que está más inferior, ¿no? Aquí circula el líquido cefalorraquídeo. Y tenemos otra estructura que está llena de líquido cefalorraquídeo, es decir, LCR, que se va a ver hipodenso líquido, es decir, negro, ¿no? Los espacios subaracnoides. Los espacios subaracnoides son aquellos espacios negros, hipodensos líquidos, que se introducen entre los surcos y fisuras cerebrales, porque está entre el aracnoide y la vía madre, ¿no? Y la vía madre es la que tapiza el parénquima cerebral y se va a introducir entre los surcos y fisuras cerebrales. Por lo tanto, todo lo negro, todo lo hipodenso líquido corresponde al espacio subaracnoide. También tenemos espacios de líquido cefalorraquídeo que son las cisternas, ¿no? Supraquiasmática, supracerebelosa y las cisternas que ustedes conocen, los magnas, posteriores, etc. Y la circulación de líquido cefalorraquídeo con el eje medular, ¿no? Ciclo ventricular, vasos arnoides, velocidades y la médula. Y las estructuras vasculares, ¿no? Lo más conocido, más representativo, o que tenemos que estudiar mejor,
En el polígono de Willy. En el polígono de Willy, donde nosotros vamos a encontrar, ¿no?, arterias cerebrales anteriores, medias, derecha e izquierda, y posteriores, la basilar. Y la comunicante, ¿no?, comunicante anterior, comunicante posterior. Aquí en comunicante anteriores o cerebrales anteriores, ustedes conocen que pueden haber variantes de la normalidad. Los diferentes segmentos de las arterias cerebrales anteriores y también de las arterias cerebrales medias. Esos segmentos no se los van a tomar yo, sino que les toman en neurología, ¿no?, en quinto año. Todos los segmentos, hasta el recorrido de la agallosa, los basales, etc. El sistema venoso también ya lo conocemos, el venoso superior, el petroso, el transverso. Y las regiones de los lóbulos, ¿no?, desde el punto de vista de motora, ¿no?, frontal, parietal, occipital y temporal, de esta manera. Los cortes van a ser de esta manera, axial, ¿no?, desde la base hasta la parte más superior de la bóveda craneal. Y esto aquí también, ¿no?, ¿cómo se llama? Que nos indican las diferentes de pronto funciones de los lóbulos y convoluciones del hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? Y en tomografía, el paciente se va a acostar aquí en el cúbito dorsal, aquí sobre la cabecera, va a poner la cabeza y se va introduciendo poco a poco. A medida que va moviéndose el paciente y se va introduciendo la cabeza, se van haciendo cortes axiales en la base hacia la parte más superior de la bóveda craneal, y después se hace la reconstrucción en cortes coronales y también en cortes sagitales. Bueno, esto ya pasamos por alto, megascopio, etc. También se lo hemos visto. Y en tomografía la terminología es hiperdenso, hipodenso, isodenso, ¿no? Lo hiperdenso es todo lo blanco. En tomografía del cerebro vamos a ver que la sangre de fase aguda, es decir, en el momento del trauma, dentro de las primeras 24 o 72 horas, se va a ver blanco, hiperdenso. En gran diferencia van a ver las clasificaciones y hiperdenso económico. ¿Qué es el hipodenso? El edema prelesional que rodea cualquier lesión que esté provocando injuria o lesión citotóxica a nivel de lo que es el parénquima. El líquido denso, la sangre en fase subaguda o crónica, depende si es subaguda. Mientras más crónica sea, mientras más días tenga la sangre, se va a volver más negra, más oscura, ¿no? La grasa es gris, el aire ya lo han visto en una hipodensidad totalmente aérea, ¿no? Y lo isodenso es para comparar una lesión con alguna parte anatómica normal del cerebro, ¿no? Ya se lo va relacionando, ¿no? Podemos decir, bueno, esta lesión isodensa a la sustancia gris cortical, ¿no? O esta lesión que es isodensa al contenido ventricular, ¿no?, o al contenido ventrículo lateral. Ahí tenemos la llamada escala de Hounsfield. La escala de Hounsfield son valores que determinan la característica de esta lesión, la característica anatómica, es decir, si es líquido, si es aire, si es calcificación, si es grasa, ¿no?, por valores numéricos. Tomamos como valor referencial o base el 0, ¿no? Del 0 para arriba es positivo, del 0 para abajo es negativo. Lo negativo es más fácil, porque en los negativos, valores negativos solo tenemos la grasa y el aire. En la grasa tendrá un valor negativo de, se nos ocurre, menos 10 a menos 50. Y a partir de menos 50 a menos 1000 es aire. ¿Por qué diferentes escalas? De pronto el pulmón tiene menos 500, ¿ya?, y el aire puro de un neumotórax tiene menos 1000. ¿Por qué menos 500? Porque hay aire, y aparte de aire también hay un poco de parénquima, ¿no? Entonces no hay un aire puro. El aire puro se encuentra en el neumotórax, o de pronto en una bula, ¿ya?, o de pronto se encuentra en la luz de la tráquea, etc. Pero cuando está mezclado o está agregado a un parénquima, el aire, entonces va a tener un valor negativo un poquito bajo, ¿no? Y en cambio, en valores positivos tenemos el líquido, que
que es más 2, más 8, más 10, etc. Ahí tenemos, vamos subiendo la grasa, el hueso esponjoso, hueso compacto, clasificación llega hasta más 1000. Esos son valores, ¿no? Estos son valores positivos, ¿no? De escala, ¿no? El agua, trasudado, derrame, etcétera, etcétera, la sangre, ¿no? Estos valores, ¿cómo los tienen? ¿Dónde los ven? Estos valores los ven cuando ustedes reciben una tomografía, en una imagen, el tecnólogo les pone un círculo, le llamamos ROI. Ese círculo mide el valor de la lesión. Si está en una bula, ese círculo se lo pone en el centro y ahí el médico clínico, bueno, dice, bueno, el valor es de 900. Si es de 900, entonces esa imagen contiene aire. Y si tiene un valor de más 10, entonces esa lesión tiene agua o líquido. ¿Ya? Pero esa escala o esta escala ustedes no la necesitan. ¿Por qué? Porque usted ya tiene que haber aprendido a identificar visualmente que eso es aire, eso es grasa, ¿ya? Eso es líquido, eso es calcificación, ¿ya? De manera visual. Pero esta escala es la que se utiliza. O de pronto ustedes van al área de imágenes, cogen el tomógrafo, manipulan la consola, el monitor, la computadora del tomógrafo y comienzan a poner círculos en cada estructura para determinar de qué se trata, si eso es aire, si eso es líquido, si eso es grasa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no lo van a utilizar muy frecuentemente. Esta escala lo pueden utilizar más que todo cuando una lesión o una tumoración tiene grasa, porque la grasa y el líquido a veces visualmente se confunden, entonces pueden utilizarla de esa manera, ¿no? Pero no la van a necesitar para identificarle que esto es líquido, o sea que es un quiste, que es una bula, porque ustedes tienen las bases necesarias de manera visual de las densidades de cada lesión. ¿Preguntas hasta aquí? No voy muy rápido. La voy un poquito rápido porque ya la anatomía ya estamos, ya la tenemos. Los cortes axiales del cráneo del cerebro, la tomografía se hacen desde la base hacia la parte más superior de la bóveda craneal, ¿no? Siguiendo la línea órbito-ventral de esta manera. O sea, no puede hacerse como quiera, ¿no? Tiene que seguir un protocolo en todas las clínicas, en todos los hospitales, un protocolo de escuela, ¿no? O sea, no se la puede hacer de esta manera, así, vertical, porque la imagen tendría otro aspecto y tenemos que tener un aspecto semejante en una tomografía de un lado de una clínica, de otra clínica, de otro hospital. Entonces, este es el protocolo, ¿no? Y se realiza de esta manera porque ahí se ven mejor las estructuras del encéfalo, ¿no? De abajo hacia arriba. Se hacen cortes 8 por 8, ¿no? Pero también, como ya están los multicortes, pueden hacerse 5 por 5, así cortes muy pequeñitos, ya con reconstrucción, ¿no? Para reconstruir coronal y también de manera sanitaria. En la tomografía del cerebro, ustedes van a solicitar de 3 tipos, ¿no? Parecido, no tan semejante, ventana pulmonar, ventana mediastínica, ¿no? Entonces, en tomografía del cerebro van a solicitar una tomografía del cerebro simple. Simple quiere decir que no se ha puesto medio de contraste intravenoso. Tomografía del cerebro simple, ¿no? Sin medio de contraste intravenoso. Y ustedes van a ver los cortes tomográficos desde la base del cráneo hasta la parte más superior de la bóveda craneal, que de pronto pueden recibir ustedes 24 o 30 cortes en diferentes regiones del lóbulo del cerebro, ¿ya? Sin medio de contraste. Es decir, que el parénquima va a estar sin contraste, no se va a haber pintado nada, ¿no? También podemos pedir una tomografía del cerebro o del cráneo con contraste, y nosotros vamos a notar que los cortes tomográficos tienen contraste porque se ve la vasculatura. En cambio, en la simple no se va a observar la vasculatura. Aquí estamos a nivel de la base, ¿no? Tengo fosa anterior, fosa media y fosa posterior, ¿no? Fosa anterior, media y posterior. La fosa anterior donde se alojan los lóbulos frontales, la fosa media donde se alojan los lóbulos temporales y la fosa posterior donde se aloja el cerebelo, ¿no? ¿Cómo sabemos que esta está con medio contraste? Porque nosotros vemos como estas 3
esta imagen que tiene ramificaciones tubulares hipertensas, que es el polígono de Willis, que son las arterias, tienen forma tubular y tienen medio de contraste en su interior. Por eso sabemos que esta tomografía es con medio de contraste. Este es simple y este es con medio de contraste. Y también podemos solicitar una con ventana ósea. La ventana ósea sirve para valorar el hueso. Aquí no vamos a valorar nosotros parénquima encefálico o lesiones interfaciales a nivel de la meningo o el espacio meningo. Vamos a valorar hueso. Por eso dice con ventana ósea. Acá no vamos a valorar el hueso, porque no es ventana ósea. Aunque podamos ver una fractura con depresión, hundimiento de fragmento, no vamos a valorarlo, vamos a valorar con ventana ósea. Entonces tenemos tomografía de cerebro simple, con contraste y con ventana ósea. Hasta ahí estamos. ¿Cuándo pedir una tomografía simple? ¿Cuándo pedir una tomografía simple y con medio de contraste? ¿Y cuándo pedir una tomografía simple y con ventana ósea? Observen acá, ¿no? Que sea con contraste o que sea con ventana ósea, siempre tiene que estar precedida por una tomografía de cerebro simple. Primero se hace la simple, después se hace la con medio de contraste. O se hace la simple y se hace con ventana ósea. Primero se hace la simple, se acuesta el paciente, se hacen los diferentes cortes de la base hacia la parte más superior de la bóveda craneal, se le inyecta medio de contraste y por vía intravenosa y se hacen los mismos cortes, pero ya con el medio de contraste intravascular. Tenemos simple y con medio de contraste, simple y con ventana ósea. Podemos solicitar estos tres tipos de imágenes o de tomografía de cerebro de cráneo. ¿Cuándo vamos a solicitar una simple? Cuando el cuadro neurológico es leve. Cefaleas leves, bueno, áreas de infarto, porque el infarto no necesita medio de contraste, por lo general. Atrofias, dilatación ventricular, etc. Hay patologías cerebrales que no ameritan medio de contraste. O sea, no es que el medio de contraste le va a hacer daño al paciente, sino que es por gusto. Es por gusto inyectarle medio de contraste. ¿Y por qué cuesta? El medio de contraste está costando siquiera unos 60 o 70. Entonces es por gusto hacerle gastar al paciente, ¿no? Si no amerita para esa patología, ¿no? ¿Cuándo se pide simple y con medio de contraste? Cuando el cuadro neurológico es severo o crónico, cuando se está sospechando de tumoración, porque tenemos que realizar con medio de contraste una tumoración para ver de qué tipo de tumor se trata. Cuando hay neuroinfección en aquellos accesos, porque de pronto no es acceso y el acceso realza su pared con medio de contraste. O de pronto para ver aneurismas, estructuras vasculares, etc. Cuando solicitamos una simple con ventana ósea, primero ante un trauma, ¿no? Un paciente con trauma craneoencefálico, le dimos una simple y una con ventana ósea. Y tenemos con medio de contraste por gusto, no nos va a servir el medio de contraste para cualquier lesión traumática. O cuando veamos una tumoración en el hueso, ¿no? Que solo sea de hueso, ¿no? Entonces, estos son los tipos de tomografía que vamos a solicitar, ¿no? Recuerden, simple, cuadro neurológico leve, simple con medio de contraste, simple y con ventana ósea. Todo eso es sencillo. En teoría, ¿no? Cuando solicitan tomografías, etcétera. En una tumoración de cerebro, en lóbulo frontal, del lado izquierdo, ¿qué tipo de tomografía solicitarían? R, y ahí está la respuesta, ¿no? Ahí tienen que poner la respuesta, ¿no? Recuerden, simple con contraste, simple y con ventana ósea. ¿Qué tipo de tomografía solicitarían de cerebro? ¿No? Porque se van a acercar a preguntarme, doctor, pero ¿qué tipo de tomografía? Y no recuerdan que es la imagen. O sea, no lo van a recordar. Recuerden, en teoría, eso es en teoría. El de aquí siempre lo recuerdo. Un trauma craneoencefálico, ¿qué tipo de tomografía solicitaría? Pero en el momento que se le pregunta qué tipo de tomografía solicitaría, se pierde. Entonces, ¿qué tipo de tomografía? Tipo de tomografía. Y no recuerdan el cuadro. Siempre comentan ahora.
Los cortes tomográficos axiales, que es lo que más se ven, que los coronales y los sagittales son los axiales porque son los cortes básicos para detectar una lesión, van a ser igual que los cortes anatómicos, ¿no?, que ustedes ya han visto o hemos visto en neuroanatomía, ¿no? Desde la base hasta la parte más superior de la bóveda craneal, ¿no?, con sus diferentes estructuras, ¿no? Estos son los ventrículos laterales. Vean que en el parénquima cerebral existen dos tipos de densidad, digamos así, ¿no? Lo acá es la sustancia gris y lo acá es la sustancia blanca. Recuerden esto, ¿no? Esto se le hace un poco difícil. Lo acá es el resto de cisura de cilio, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lo que es el cerebelo, ¿no? Cerebelo, aquí tengo la protuberancia, este es el cuarto ventrículo, ¿no? Fosa anterior, fosa media, fosa posterior, ¿no? Y vamos subiendo, ¿no? Lo que también lo que se le dificulta también es saber cuál es el frontal y cuál es el lóbulo parietal. Tienen que verlo o recordar la parte anatómica en relación a los ventrículos laterales, ¿no? Ya se pierde el ventrículo lateral y ya estamos en parietal, más o menos. Estamos viendo ventrículos laterales con cuernos frontales, estamos viendo los lóbulos frontales, ¿no? Y por lo tanto también estamos viendo los lóbulos occipitales, ¿no? Y también acá temporales, ¿no? Depende de dónde estén. Entonces, tomográficamente, nosotros vamos a ver el encéfalo, en este caso el cerebro, con un grisáceo homogéneo, ¿no? Pero vamos a distinguir entre la sustancia gris y la sustancia blanca, de afuera hacia adentro. La sustancia gris tiene un gris claro y la sustancia blanca tiene un gris oscuro. ¿Ya? Esto ya tienen que ir apropiándose de manera visual las entidades del parénquima cerebral. Lo que llama la atención en este corte, como también lo acá, ¿no? Esto, el poderoso líquido corresponde a los cuernos anteriores, y se actas anteriores, pueden decir actas anteriores, actas frontales o cuernos frontales de los ventrículos laterales, derecho e izquierdo, ¿no? Acá es derecho, acá es izquierdo. Se ven negros, se ven hipodensos líquidos, porque ahí contiene el LCR, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Igualmente en la cisterna, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aquí tengo una tomografía completa desde la base hasta la parte más superior de la bóveda craneal, ¿no? Y en orden ascendente, de abajo hacia arriba, se va graficando las diferentes imágenes. Y cada imagen de corte es totalmente diferente a la anterior o a la que sigue. ¿Por qué? Porque son diferentes estructuras que vamos viendo, ¿no? De la base hasta la parte más superior de la bóveda craneal, ¿no? Vamos a lo más relevante, acá, ¿no? Fosa posterior, fosa media, fosa anterior, frontal, temporal y cerebelo, ¿no? El cuarto ventrículo, esta imagen como triangular o redonda o ovalada pequeña entre la protuberancia y el cerebelo, ¿no? Que es una imagen hipodensa líquida, ¿no? Lo negro, ¿no? Subimos, tengo la cisura, ¿no? Del cilio, ¿no? Fisura del cilio del lado derecho, fisura del cilio del lado izquierdo, que son imágenes lineales finas y podensas líquidas, ¿no? Porque es el espacio subaracnoide, ¿no? Cisternas, ahí tengo los ventrículos laterales, cuernos frontales, cuernos frontales, cuernos frontales, cuernos occipitales, ¿no? Y aquí ya va desapareciendo, ¿no? Entonces acá será el lóbulo frontal, ¿ya? Entonces el lóbulo parietal está ingresando, el lóbulo occipital, ¿no? Y acá solamente el lóbulo parietal, derecho e izquierdo, ¿no? Porque ya vamos subiendo, ¿no? Depende del nivel de corte, ¿no? Esto tenemos que recordarlo. O de pronto acá, que es lo mismo, ¿no? Estas son las fisuras, vienen estas líneas y pueden ser líquidas, ¿no? Sistema ventricular, estas son las mastoides, las semillas mastoides que están retiradas o embatizadas normalmente. Pechos orbitarios, a nivel de la base del cráneo, tenemos que relacionar siempre la parte derecha como el lado izquierdo, el peñasco derecho, peñasco izquierdo, pecho orbital derecho e izquierdo, ¿no? A veces hay uno que otro por ahí en los artefactos y después lo vamos a recordar. ¿Qué diferencia hay entre esta tomografía y la acá? Uno es adulto y otro es niño, ¿no? ¿Sí? Este sería de adulto y este sería de niño. ¿Por qué?
aquí en el niño va a haber un defecto en la continuidad, ¿no? Que vendría a ser la totalidad anterior, sin que sea un trabajo, sin ser un trabajo. Y los cortes coronales, que es lo mismo, vamos a utilizar la misma estructura. Igualmente los cortes sanitarios. ¿Alguna pregunta hasta aquí?